Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División de Proyección Social y Proyectos Especiales, de la Agenda Cultural Universidad Surcolombiana 2022 y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Hoy contamos con la grata compañía de un maestro, de un joven maestro, John Jairo Lozada Rivas, que trae a esta entrevista, en primer lugar, la palabra poética. Perfecto, muchísimas gracias. Esto es One's Self I Sing, by Walt Whitman. One's self I sing, a simple separate person, yet utter the word democratic, the word en masse. Of physiology from top to toe I sing, not physiognomy alone, nor brain alone is worthy for the muse, I say. The form complete is worthier far, the female equally with the male I sing. Of life immense in passion, pulse, and power, cheerful for freest action, form under the laws divine, the modern man I sing. Qué grato recibirlos con Whitman. John Jairo Lozada Rivas es educador, licenciado en Educación Básica, con énfasis en Humanidades, Lenguas Extranjeras, Inglés. Cuenta con estudios de maestría en didáctica de esta segunda lengua y actualmente labora como profesor de la Universidad Surcolombiana. Entre sus intereses de investigación se encuentra la evaluación de los aprendizajes, la educación bilingüe y la pedagogía crítica. Vamos a hablar en el primer núcleo, querido maestro John Jairo Lozada, de lo que es la formación de pregrado y el logro significativo con el reconocimiento académico a su tesis. Perfecto. Bueno, pues recordando un poco lo que han sido esos años, debo decir que el pregrado fue una de las experiencias más significativas que tuve en esta casa de estudios. Poder compartir con todos los compañeros y formarme como docente, diría que no tiene comparación alguna. Desde mis inicios en el pregrado en la Universidad Surcolombiana siempre supe que los idiomas eran algo que me llamaban muchísimo la atención y tal vez en eso tuvo una cierta influencia amigos de la infancia que también compartían como ese mismo gusto. Ya posteriormente, cuando fuimos avanzando en semestres y empieza uno de estudiante a pensar en la modalidad de grado y en la cuestión de investigar un poco más, me interesé un poco por la competencia comunicativa, especialmente en un problema que solía tener y tenía que ver con el área de la escucha en inglés. Uh-huh. Para mí representaba una dificultad inmensa y yo quería precisamente investigar qué era lo que sucedía detrás de ese fenómeno. Así es un matadero de cabeza para todos el listening, ¿sí o no? Totalmente, totalmente. Entonces, con esa experiencia y formándome como educador, decido emprender con un compañero que recuerdo mucho y quien es actualmente también mi amigo, Sergio Chavarro, profesor de la universidad y también un excelente maestro. Emprendimos este camino de investigar sobre el listening, específicamente en algunas instituciones públicas de nuestra ciudad. Y fue muy grato contar también con el apoyo de profesores para ese proyecto. Este fue un trabajo realizado en el 2014. Así es, pues duró, es decir, desde un año antes estuvimos haciendo la implementación y en el 2014 ya teníamos los resultados con nosotros. Y ya lo que haces de la tesis que se hace sobre el video y esto, ¿ya es en posgrado? Ya es en posgrado. ¿En qué consiste ese trabajo? El segundo trabajo que tú mencionas lo desarrollé con otro colega, su nombre es David Alfonso Suaza, también maestro, y ese consistió en incorporar nuevas estrategias también enfocadas en la habilidad de la escucha. Sin embargo, en este trabajo, pues ya contando con un poco más de conocimiento y experiencia en el campo, decidimos incorporar nuevas ideas como entender la alfabetización no como esa habilidad de leer y escribir, sino también como esa habilidad que desarrollan las personas para leer el mundo y así entender un poco más cómo poder ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades tan complejas como la escucha.
Entonces, lo de los videos nos permitía que ellos tuvieran, además de las imágenes, de los movimientos, del acento de las personas, del énfasis que hacían en su propia narrativa su audiovisual. propia narrativa, exacto, tuvieran interpretaciones y que allí pues se construyera de manera más efectiva. John Jairo, es muy grato tener la presencia en los dos trabajos, en el 2014 y en el 2017, de la maestra Gilma Zúñiga. Cuéntenos cómo fue ese trabajo con ella. A la profe Gilma Zúñiga, muchos estudiantes en la universidad le debemos muchísimas cosas y en especial yo me siento muy agradecido de poder haber contado con todas sus enseñanzas. Desde el principio del pregrado pues estuvo muy pendiente del proceso nuestro, fue nuestra profesora pionera que estaba allí como consejera y ella fue quien nos incentivó hacia la investigación, a desarrollar investigación, siempre muy incondicional, siempre muy atenta a las cosas que necesitábamos, prestarnos libros, invitarnos a su casa para poder leer, corregir aspectos de nuestros trabajos. Así que a la profe Gilma pues es muy grato recordarla y también eventualmente verla con otros colegas de la universidad. ¿Cuál es la caracterización de los dos reconocimientos que se le dan? ¿Meritorio, laureada? ¿Cuál tipo de reconocimiento le dan? Meritorio. Meritorio. ¿En ambos casos? En ambos casos. En ambos casos. Y lo cual da lugar a una publicación. Es correcto. ¿Que se hace a través de quién? ¿Del Fondo Editorial de la Universidad Surcolombiana? Esa es una de las posibilidades y fue la posibilidad que escogimos para el primer trabajo del pregrado. Allí pues contamos con el apoyo y la invitación a publicar en la revista Reflexiones Pedagógicas, que precisamente pues yo me tomé acá el atrevimiento de traerla. Esta fue la edición donde nosotros la publicamos con el profe Sergio Chavarro. Fue la 7ª edición y bueno, la facultad nos estuvo apoyando bastante en ese sentido. Producto de estos núcleos investigativos, reflexivos y de práctica académica en la enseñanza de una segunda lengua, son los artículos científicos que usted ha publicado. ¿Parten de aquí? ¿Tienen insumo en estos? Cuéntenos sobre esas publicaciones en revistas indexadas, revistas científicas. Sí, completamente. Uno de los productos que tenemos a partir del posgrado, de la maestría, que era lo que yo te contaba del proyecto con videos para entender la alfabetización de una manera un poco más global, sale la publicación en una de las revistas de la Universidad Distrital, en la Colombian Applied Linguistics Journal. Y en esta, que es la que tú puedes ver aquí, en este momento. Y pues acá digamos que tuvimos la oportunidad de compartir los resultados de este estudio riguroso que desarrollamos en una de las instituciones privadas de nuestro departamento y que pues siempre recordamos por de alguna forma haber tenido un impacto positivo en los estudiantes, no solo para el aprendizaje del inglés, sino como te decía, entender de manera un poco más global las dinámicas sociales y como excusa tener el inglés allí de por medio. De otra parte, además tiene publicaciones en revistas indexadas, o sea, tiene todo un recorrido académico por las publicaciones de alto nivel. Cuéntanos de este artículo de la revista indexada, que es un journal. Sí, señor. Ese artículo que nosotros llamamos Video Mediated Listening con las instituciones educativas consistió y fue un recorrido de alrededor de 1 año y medio con mi compañero de tesis, en el cual recolectamos bastante información para poder saber cuáles eran esas problemáticas que los estudiantes sentían estaban teniendo al momento de una clase de inglés. Una de esas problemáticas era que en efecto a veces se sentían muy perdidos y era como que el contenido estaba muy enfocado en la gramática, en desarrollar vocabulario, pero pues el mundo real va mucho más allá de estructuras y ellos querían una clase de inglés que se enfocara mucho más en la comunicación, en algo que fuese significativo para ellos. Entonces de ahí parte la idea de incorporar estrategias a través de los videos y conectarlo con nuestro contexto, que fue lo que también pues, quisimos como tener de plus en el trabajo. Algo que no conectemos con el contexto va a ser algo que no sea significativo para el estudiante y por ende no... No es motivacional, por un lado.
no es comprensivo. Y no le generará como ese mismo interés, lo que tú decías de la motivación. La motivación. En este momento que ya usted está en el ejercicio de la docencia, ¿cómo fue para usted la posibilidad de adscribirse a ser maestro de la Universidad Surcolombiana? Ese fue un sueño desde que yo inicié con el pregrado. John, vamos a darle respuesta a esta pregunta en el segundo bloque porque nos vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Hoy con la grata compañía de John Jairo Lozada Rivas, docente de la licenciatura en inglés, ¿no? En idiomas. Continuamos resolviendo la pregunta de cómo logra adscribirse al programa y ser maestro de la Universidad Surcolombiana. Perfecto. Ese, como te contaba, es un sueño que nace desde que yo inicio la universidad. Digamos que la pasión de querer enseñar siempre ha estado presente en mi vida. Sin embargo, tuve un especial interés en poder continuar estando en el ambiente universitario. Para mí, egresar de la universidad no era el fin de la universidad y creía que necesitaba continuar teniendo la universidad conmigo. Y pues digamos que después de poder tener una experiencia por fuera, en los colegios, tanto algunos meses en lo público, muchos ya más años en lo privado, surge la posibilidad de poder hacer una corta estancia, digamos, de enseñanza en la universidad. Eso fue en el periodo del 2018, más o menos, de septiembre a diciembre. En su momento, el jefe del programa pues anuncia que nos podemos postular para ello, había una necesidad. ¿En qué modalidad? Porque hay catedrático, ocasional, tiempo completo, visitante. ¿En qué modalidad estás? Visitante. Visitante, qué bien. Entonces en su momento era para poder aplicar como visitante y digamos que era la oportunidad de poder iniciar allí el recorrido en la universidad sin saber qué iba a poder ocurrir después, ¿sí? Porque pues el profesor visitante es para suplir una necesidad más inmediata. Afortunadamente, pues esa necesidad se prolongó un poco y después surge el concurso ya para poder acceder, en su momento fue a un puesto de planta y también para docente ocasional. Yo me presento para el docente ocasional y en el 2020, al inicio del 2020 ya se notifican a las personas cómo había quedado el concurso. Allí es donde afortunadamente pues logro. Hoy eres ocasional de tiempo completo. Ocasional de tiempo completo. Correcto. En este momento, ¿qué cátedras estás dictando? Bueno, en este momento tengo 3 cátedras. Una de ellas es el inglés básico dentro del programa. La segunda es escritura académica en inglés. La tercera de ellas es literatura en inglés. Esas son las 3 cátedras en las cuales yo estoy, digamos, desempeñando mi labor. ¿Cuáles son las características de la escritura académica? Porque a mí me parece muy importante que antes de que un profesor pueda enviar un trabajo para ser considerado publicable al fondo editorial, ha debido pasar por un proceso de escrituras académicas que le permita llegar en unas condiciones decorosas al fondo editorial sin tener uno que corregirle, por ejemplo, ortografía. Correcto, eso es fundamental. En la cátedra de Academic Writing, digamos que empezamos con la base que es la escritura de los ensayos. Queremos que los estudiantes en ese momento de su pregrado tengan la capacidad de poder argumentar de manera fuerte a través del uso de otras, digamos, fuentes externas que enriquezcan mucho más las ideas que ellos estén planteando. Durante los cursos de inglés se han dado, digamos, ya algunos avances para la escritura académica, pero ese es el curso donde se empiezan a refinar mucho más las cosas. Tratamos de que los estudiantes también comprendan la edición más reciente para las publicaciones, que en este caso son los lineamientos de APA. En su 7ª edición cambiaron recientemente, entonces cómo hacer una cita, cómo parafrasear, de pronto cómo incluir su lista de referencias sin tener que depender de algún manager de citas en internet, cómo poder contrastar información, resumirla.
Entonces, todo esto hace parte de ese proceso en el curso de Academic Writing, y allí pues incentivamos a los estudiantes que con los cursos de investigación que van a suceder en los siguientes semestres, pues se animen a publicar, que es en últimas lo que les va a dar a ellos mucho más. Me parece muy importante y ojalá fuera una transversalidad no solo para los estudiantes, sino para los docentes. Yo propuse, John Jairo, cuando fui jefe de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, la creación de un centro de escritura científica, técnica, académica y creativa, que le diera salida también, porque le estamos dejando a muchos estudiantes por fuera de plantear proyectos de creación que sean considerados como requisito de grado también. Sería muy importante para todos los programas, no solo de la Facultad de Educación, sino toda la universidad, hacerlo de manera extensiva, especialmente porque cuando el estudiante egresa y empieza a enfrentarse a ese contexto laboral, pues las publicaciones tienen un peso importante, y nosotros en la universidad escribimos bastante. Lo que pasa es que a veces no filtramos esos esfuerzos y vamos un poco más allá para que se conviertan en publicaciones, porque en la universidad hay ideas excelentes, hay personas con excelentes capacidades, pero nos hace falta a veces ese pequeño empujón para que se convierta en algo más tangible. Y que podría potenciar el trabajo de las facultades en términos de apropiarse del lenguaje de las ciencias, quienes están en las ciencias, en la salud, el lenguaje del marketing, ¿cierto? El lenguaje de las comunicaciones y del cine, por ejemplo, y ser mucho más dinámico en la vida universitaria y podernos hablar en otras lenguas, ser la Babel surcolombiana, ¿o no? Totalmente, claro que sí, esa es la intención, ojalá se dé. ¿Cuáles son sus recomendaciones para alguien que está interesado en aprender una segunda lengua como el inglés, o alguien que está interesado en aprender cómo ser docente de una segunda lengua como el inglés? Perfecto, ahí van dos preguntas, entonces inicio con la primera. Para alguien que esté interesado en aprender una segunda lengua, yo creo que es fundamental identificar cuáles son los intereses personales o aquellas cosas que te motivan a aprender algo. Por ejemplo, si alguien desea o le gusta mucho o disfruta los deportes, es importante que se enfoque por lo menos en encontrar podcasts, contenido que hable de deportes, que de ahí va a empezar esa motivación a escalar y a conectarse con el segundo idioma, que es el inglés. Material hay por doquier. Ahora ya con pues, el advenimiento de las nuevas tecnologías, la internet, podemos contar con mucho material variopinto, ¿sí? Digamos, no solamente videos, no solamente artículos, también tenemos audios, podcast, radio, totalmente gratis. Y si como persona logramos identificar esos gustos, vamos a empezar a hacer esas conexiones necesarias para hablar. Ya de pronto la preocupación de aprenderlo a hablar y comunicarnos con alguien más puede ser filtrada con grupos de apoyo entre amigos, o también incluso con páginas certificadas por internet donde tú te puedes compartir información con otra persona al otro lado del mundo, y digamos que eso te refuerza el aprendizaje en inglés. La segunda pregunta de una recomendación para quien desee ser docente, particularmente de lenguas, yo creo que es primordial, primero, querer hacerlo, tener ese deseo a compartir el conocimiento que ya cada uno de nosotros tenemos. Y lo segundo es encontrar diversos recursos para que el estudiante tenga opciones. A veces uno escucha maestros que dicen, pero es que el libro no es suficiente, o es que el libro nos lleva hasta tal nivel. El libro es una herramienta, pero el libro no es la única herramienta. Hay muchas posibilidades. Y si nosotros como docentes empezamos a integrar dichas posibilidades, el aprendizaje va a ser mucho más significativo para los estudiantes. En este momento, ¿cuáles son las ofertas importantes de pregrado y de posgrado del área tuya en la Universidad Surcolombiana? Bueno, en la Universidad Surcolombiana, digamos que todos los esfuerzos han estado materializados en la maestría en didáctica del inglés. Ya yo, si mal no recuerdo, está finalizando la 5ª cohorte de dicha maestría. Yo pertenecí en su momento a la 2ª cohorte, y es esa la opción para que todos los docentes que egresen del sur colombiano puedan pues, avanzar en ese conocimiento especializado en el área. Esa es la oferta más importante que nosotros actualmente tenemos en nuestra universidad. Bueno, John Jairo, le agradecemos su presencia en Visiones y Versiones
programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros. Profesor, muy amable a usted por la invitación y nos vemos en una siguiente ocasión. Y gracias a ustedes. Hasta el próximo programa.